Hola chicos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo van las cosas? Bueno, continuando con esta temática en la que venimos trabajando sobre los ecosistemas, pues tocó el turno de los ecosistemas colombianos. Ya vimos cómo es que se da la interacción entre los factores bióticos y abióticos y cómo las cadenas tróficas pueden dar una interacción de tal manera que la energía se empieza siempre a circular, ¿cierto? Eso ya lo repasamos anteriormente. Ahora vamos a ver esos ecosistemas que normalmente conocemos, cómo interactúan en Colombia o cómo es que se dan en Colombia. ¿Listo? Bien. Vamos a entender cómo funcionan los ecosistemas terrestres, los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas colombianos. Resulta que para hablar de ecosistemas, pues tenemos que hablar naturalmente de los tipos de ecosistemas que existen actualmente o de los que actualmente podemos ver y podemos, digamos, detallar, ya que debido al cambio climático, pues es mucho lo que se está afectando últimamente, ¿cierto? Tenemos como ecosistema los ecosistemas terrestres, donde ahí abarcan los bosques, donde se caracterizan por tener árboles de gran altura, se caracterizan por, en algunos casos, por ser muy húmedos y por tener altas precipitaciones. ¿Listo? ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Que los bosques se ubican, digamos, en la zona ecuatorial del planeta. Estos bosques son grandes, digámoslo así, conservadores de la flora y la fauna. Además, debido a su capacidad que tienen pues de tener hojas secas, como lo vemos en la imagen, su biomasa siempre está como en constante renovación, es decir, su energía siempre está muy constante. Por otra parte, ahí como lo señalo, tenemos los desiertos. Esos desiertos que, por ejemplo, en la imagen que tenemos ahí, lo que estamos observando es un desierto del Sahara. Esta imagen, pues podemos observar cómo se ven las dunas, cómo se ven alguna serie de cactus, cómo se ven algunos tipos de plantas. Sin embargo, es importante decirles, muchachos, que este desierto puede alcanzar una temperatura de 40 grados centígrados. Ahora, ¿qué pasa? Que en las noches esta temperatura puede bajar extremadamente. Estas condiciones hacen que, digamos que los animales sean muy pocos, pero sin embargo siempre los hay. Podemos encontrar serpientes, podemos encontrar escorpiones, podemos encontrar gran variedad de reptiles. Bueno, pero no se me vayan a confundir, no siempre los desiertos son considerados como con altas temperaturas. También tenemos desiertos que son considerados de bajas temperaturas, como por ejemplo el desierto de la Antártida. Aunque ustedes no lo crean, ese también es un desierto y es mucho más extenso. Bueno, otros tipos de ecosistemas que presentamos son las praderas y las tundras. Las praderas se caracterizan por tener unas precipitaciones anuales que van entre los 250 y 800 milímetros por año. Tienen una alta tasa de vaporización y se caracterizan por grandes periodos de sequías. Ahora, ¿qué podemos observar en las praderas? Que son extensas. No podemos ver como unas zonas montañosas o no podemos ver como unas zonas, digamos, características de relieves. Siempre vamos a ver grandes extensiones de suelos, son muy fértiles, sus suelos se prestan mucho para los cultivos agrícolas, pero por lo general estos suelos, pues como les decía, tienen unas altas precipitaciones y también perdón, tienen bajas precipitaciones y también tienen grandes periodos de sequías. Ahora, mientras tanto, las tundras que los podemos encontrar en el círculo polar ártico se caracterizan por presentar un subsuelo congelado y niveles altos de humedad. Estas condiciones favorecen el desarrollo de lo que son musgos, líquenes, que pues pueden sobrevivir a estas bajas temperaturas. Como podemos observar en la imagen, al fondo observamos que hay como un relieve, ¿cierto? Un relieve muy característico que está por lo general muy congelado y en la parte de abajo, ese subsuelo que ustedes ven ahí, por lo general también está congelado. Bien, ahora hablemos de los ecosistemas acuáticos. Resulta que los ecosistemas acuáticos están conformados, digamos, por muchos minerales. En este caso, por ejemplo, los marinos, vamos a encontrar tres zonas características: la zona litoral, la zona nerítica y la zona pelárgica. ¿Qué es lo que le diferencia a cada uno de ellos? Pues los organismos que habitan. Y esto depende de qué tanto sol o qué tal luz le entra. Por ejemplo, en la zona es una zona de transición entre los y la tierra. Está bien iluminada y en ella encontramos algas, moluscos, equinodermos y otros. En la zona nerítica está situada, digamos que debajo de la zona literal, ¿listo? Y es un poco más profunda, pero sigue siendo iluminada. Ahí podemos observar algunos otros organismos, como planctónicos, bentónicos, son los que más abundan en ellas. Y la zona pelárgica, que es la que está en el fondo, es la más alejada y está constituida por una zona fótica o zona iluminada en la que encontramos algas, peces,
y digamos que lo podemos dividir en zona abacial y zona abisal. Al carecer de luz no encontramos mucha vegetación como las algas, ¿listo? Bueno, ahora sí, ¿qué son los ecosistemas lénticos y qué son los ecosistemas lóticos? Resulta que cuando hablamos de lénticos se refieren a todas las aguas que están estancadas. Yo creo que todos hemos visto alguna vez un agua estancada, ¿cierto? O digámoslo así, los que son los pantanos, los embalses, las lagunas, los charcos, todos esos son características de ecosistemas lénticos. Mientras que los lóticos son características de ecosistemas que tienen altas corrientes de agua, por ejemplo las cascadas, por ejemplo los ríos, los rápidos, son todos características de ecosistemas lóticos. Entonces es muy importante que sepamos diferenciar los ecosistemas de aguas continentales, que los separamos en lénticos y en lóticos, y los ecosistemas de aguas marinos, que ya los vimos anteriormente, cómo se pueden clasificar en tres. Ahora sí, hablemos de lo que nos trae a continuación. ¿Qué son, o mejor dicho, cuáles son los ecosistemas que se dan, digamos, en esta zona de Colombia? Resulta que en los ecosistemas colombianos podemos encontrar selvas basales húmedas que van entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar, donde sus temperaturas oscilan entre los 20 y los 24 grados centígrados. Poseen una vegetación muy densa con árboles de entre 20 y 50 metros. ¿Y dónde los encontramos? En la parte sur de Colombia, en la Amazonía, y en la parte, eso sería occidental, en la Sabana Pacífica. Ahora bien, también tenemos bosques secos que dan entre los 0 y los 1000 metros sobre el nivel del mar. Mm, tienen climas con pocos periodos de humedad, ¿listo? Y se le atribuye más o menos a las zonas del Caribe, a los valles interandinos, más o menos los podemos encontrar ahí. Bueno, ahora vamos con los ecosistemas submontañosos. Resulta que tenemos tres tipos de ecosistemas en las cordilleras colombianas. El bosque submontañoso andino, el bosque montañoso andino y el bosque de guaduales. ¿Cuál es la diferencia? Ya la vamos a ver. Por ejemplo, el bosque submontano o subandino lo encontramos entre los 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar y están ubicados en las laderas de los Andes, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía de la Macarena, mientras que los montanos o los andinos los ubicamos entre los 2000 y los 2700. Miren que es mucho más alto, ¿cierto? Son bosques bajos de 25 metros y digamos que debido a la producción agrícola son bosques que siempre están muy intervenidos. Y finalmente tenemos el bosque de los guaduales, muy característicos de las zonas cafeteras, Pereira, Armenia, toda esta zona que se encuentra ahí. Y en ellas encontramos, digamos así, gran abundancia de guaduas que pueden alcanzar hasta los 20, 25 metros. Están cerca a los 2000 metros sobre el nivel del mar, pero también lo podemos ver a los 1300 sobre el nivel del mar. Como les digo, es típico de las zonas cafeteras. Por otra parte, también encontramos las sabanas de los pastizales. Estos los encontramos en las zonas de Boyacá, por ejemplo. Estos pastizales que sirven para la ganadería. Las formaciones séricas, que no son más que, hagan de cuenta, como formaciones que tienen, pues, tienen presencia de costa, pero que tienen también presencia de fuentes hídricas. Y estas costas, estas formaciones séricas, pues tienen grandes desiertos y abundancia de arenas. ¿Listo? Y finalmente tenemos los páramos. Cuando pasamos de los 2500 hasta los 3600, podemos ver unas plantas muy características de allá, que son los frailejones. Los frailejones no son más que plantas que en sus hojas tienen como unas cobijas para aguantar las bajas temperaturas que sean en los páramos. Resulta que los páramos son grandes reservorios de agua. Por ello es que hay mucho interés en cuidarlos debido a su característica que presentan. ¿Listo? Y finalmente tenemos a los manglares y los humedales. Los manglares los podemos encontrar en la costa pacífica, cuya característica principal es que tienen unos árboles donde su raíz va sumergida, más no enterrada, sobre, digamos, sobre el borde de las costas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas manglares evitan la erosión y esto favorece a que se den diferentes tipos de floras y fauna, ¿cierto? Y finalmente tenemos los humedales o espejos de agua. Por lo general se caracterizan por ser, los podríamos decir como charcos. ¿Y qué es lo que pasa? Que más o menos tienen estos humedales tienen entre 0.5 metros o 1 metro digamos, de espejo de agua, y ahí se pueden dar diversas cantidades de anfibios. Lo podemos encontrar en las sabanas bogotanas también, lo podemos encontrar en partes de Popayán. Podemos encontrar esta parte de humedales. ¿Listo? Bueno, esto fue todo por hoy, estimados estudiantes. Espero que tengan un excelente día. Por favor, continúen con el cuestionario. Hasta pronto. Nos vemos luego.